que soy hombre sin vicio, yo pertenezco a los indios del general Aparicio. Creo que no es necesario avisar de lo que sentimos en este momento, de la responsabilidad que asumimos para la conducción de un programa que tendrá como figura central al general Aparicio Saravia. Me voy a remitir a leer la parte última del texto publicado por Constancio Vigil en Buenos Aires el 20 de septiembre de 1904, texto que tiene 100 años, solo la última parte. Las revoluciones en campaña han terminado. El poder llegará a considerarse prepotente. El pueblo llegará a creerse condenado a soportar a las calamidades públicas. En lo íntimo de la conciencia nacional se ha operado un fenómeno como de dislocación, de disolución de ciertas fuerzas. Se nota una cierta falta de orientación, un gran movimiento de vacilaciones colectivas, un contagioso y solemne alto en la marcha, como si se fuese a ir tras un horizonte nuevo. Otro Aparicio comprendido sería lo mejor que le podría desear a mi país. Seré dichoso con que éste viva un siglo, por lo menos, en la memoria activa de su pueblo. Gobiernos y políticos, aquí está este gran muerto, y es preciso que quede ante vuestra conciencia incorruptible, edificador, obsesionante, como si todo él se hubiese vuelto luz, espíritu y ejemplo. Este gran muerto es una máxima viva. Constancio Vigil, Buenos Aires, 20 de septiembre de 1904. Los que nunca aparecen para pelear, pero enseguida salen a hacer la paz. Ese porque no quieren revoluciones, los gringos que les pagan a esos dos. Yo pienso conceptualmente que en la historia no hay vencedores ni derrotados, pues si no tendrías que preguntarte si Artigas es un derrotado, o si Jesús es un derrotado, o si el Che es un derrotado. Y pienso que igual que Saravia en Massoyer, son comparables al Cid, que pudo ganar una batalla después de muerto. Le gustaba mucho también la guitarra de chico, hacía algunos poemas, y ahí fue tal vez moldeando su personalidad hasta que Don Chico, su padre, cree que por su inteligencia debería ser aquel niño adolescente rural, tenía que dar la oportunidad de poder crecer desde el punto de vista de conocimiento, y lo manda justamente a Montevideo. Aparece en 1870 un episodio importante en nuestro país, como fue la guerra de las Lanzas, de Timoteo Aparicio, 1870-1872, y hay muchos autores que creen que justamente fue el primer bautismo de guerra de Aparicio Saravia con sus 14 años. Que ver que en el país que vivió Saravia, el país del fines del siglo XIX, comienzos del siglo XX, era un país donde apenas votaba el 4 o el 5% de la población. Y lo que Saravia buscaba era que todas, mayorías, minorías, pudieran expresarse. Y esa lucha de Saravia se concretará después en leyes que recogen su aspiración. Y por eso Saravia dio la vida y se convirtió en el último, entiéndase bien, guerrillero de este país por la libertad.
olvide que la palabra gaucho, ¿no?, en boca, por ejemplo, de hombres como José Valle Ordóñez, no tenía el sentido valorativo que tiene ahora, el sentido apreciativo de algo profundamente criollo, libertario. No, era una acepción deprimida, peyorativa. Es cierto que había una proporción importante de inmigrantes en Montevideo, pero también los había en la campaña, en una campaña que estaba mucho más poblada de lo que está hoy día, donde también había inmigrantes y que muchos siguieron a Saravia. Es decir, es casi un mito aquello de que en su totalidad los inmigrantes pertenecían al partido de gobierno. Los había y muchos, pero también había inmigrantes que pertenecían al Partido Nacional. Nació para andar de gloria, envuelto en blanco y celeste. Nació allá por Cerro Largo, entre los cerros agrestes. Nació para iluminar la oscuridad de su tiempo. Nació para darle un rumbo a su tierra y a su gente. Su tiempo fue tiempo oscuro de opresión y prepotencia, de orientales perseguidos, de miseria, de indigencia. Y él rompió con todo eso, siguió nuestra tradición, tradición de pueblo libre, y se alzó en revolución. En el eterno dilema del orden o la libertad, él fue decididamente a elegir la libertad. Y el héroe de Paso Fundo, tu general Castillao, segundo de Gumersindo, primero cargando a lanza, va a cruzar las cerrazones como si fuera luz mala. Puro como una esperanza, libre como las ideas, era como un regocilo que va rasgando tinieblas. La gente, ¿qué fue su gente? La misma que rodeó a Artigas, la montonera oriental, ejército de hombres libres, pueblo reunido y armado, bien reunido y mal armado, y que llevaba a su frente a aquel gran vecino alzado. Vació los rancheríos su grito de libertad, porque él le dio al pobrerío de vuelta su dignidad. Fueron de nuevo hombres libres en el ambiente guerrero, y al más humilde de todos, él lo llamó compañero. Que no se festeja la batalla, se recuerda una figura imponente. Yo que todos estos días que he estado reflexionando, buscando material, me llama gente por teléfono, me da datos, uno ve la pureza de este personaje, ¿verdad? Nunca quiso tomar el poder, no era su objetivo en ningún momento, ni el poder ni Montevideo, que estuvo al borde de Montevideo y no entró. No eran objetivos de él. Él se movía por los principios, por las libertades políticas, por el voto secreto, por una mejor representación de las minorías. Es decir, una serie de principios que, muerto él, hay que esperar 20 años para que eso se actualice, ¿verdad? Hace 24 años, el payador Juan Carlos López Alonso hizo una obra, se llama Hoy más que nunca Saravia. Es premonitoria
nos parece, de lo que está aconteciendo en los últimos días. Y toma, por ejemplo, las cartas de Basilicio a Aparicio y de Aparicio a Basilicio, saben, un hermano enteramente blanco, otro enteramente colorado. Y en una de ellas, en forma de décima de verso, pone en los labios de Aparicio lo que sigue: de que abandone la empresa y que deponga las armas, traicionando a los caídos, heroicos de las batallas. Eso será solo el día que la honradez sea preclara y el pan de la buena fe, miga a miga, se reparta y la dignidad de arriba regocije nuestras almas. En el sueño la vigilia, como un jazmín del país. Él fue un caudillo cuyo liderazgo tuvo características muy especiales. Por ejemplo, y la fundamental a mi ver, su subitaneidad, el carácter repentino con que aparece en nuestro escenario político y es reconocido como caudillo, siendo que él no tenía antecedentes nacionales, antecedentes en el país como caudillo. No ascendió una especie de jerarquía, de cursus honorum. Él nunca fue caudillo departamental, por ejemplo. Lo cercaron 4 rumbos con pájaros de misterio, blancos pájaros jugando con el azul de los cielos. Un cinturón de tacuaras le andaba cuidando el pecho, ya los ojos de la muerte bajaban al entorno. ¿Qué era chirinear? Chirinear era recorrer decenas, centenas de kilómetros a caballo por las tropas zarabistas para salir de Rocha cambiando caballo y aparecer en Artigas, para dar la sensación de que eran muchos. Eso es chirinear, lo decían de esa forma en las revoluciones. Entonces estaban en la boca del Yaguarón y en una noche oscura se escaparon cerca de 5.000 caballos. Y vinieron los comandantes de Saravia a decirle al general: perdimos la revolución. Habían perdido los caballos, que eran el elemento fundamental para hacer la revolución. Y el general los mira, se sonríe y les dice: se equivocan. La revolución recién empieza. Para un blanco la revolución comienza todos los días. Ordenme una divisa que sea bien besa, que diga por la patria con letras anchas. No se hacen los caudillos. El caudillo aparece. No lo podés armar, no lo podés ayudar en absoluto. Es él es el caudillo. Y se acabó, no hay otra cosa. Bajó al llano de a caballo vestido color de pueblo y el viento trajo a su lado montón de ariscos lanceros. En la tarde federal se remontaban los teros cuando orillando la noche tras él se venía el pueblo. Así como Saravia no era un gaucho loco, era un hombre que era un conductor. De ahí el general. Cuando uno habla del general piensa primero en el general Artigas. Y después, ¿cuál fue? El segundo general, el general Saravia. Llega el 96 y otra vez las libertades andan buscando un campeón que se juegue por sus pares. Y Aparicio Saravia sale al ruedo y con él los paisanos ignorados, jornaleros, peones, gauchos sueltos, los que hicieron la patria, justamente, que no pueden estar representados, que no pueden votar ni ser oídos. Se van a hacer escuchar, pólvora y lanza, por su propio destino y por la patria. Hay gente que no quiere revolución, pero todos sabemos quiénes son. Los que nunca aparecen para pelear, pero enseguida salen a hacer la paz. Yo sé por qué no quieren revoluciones los gringos que les pagan a esos doctores. Si el gauchaje se alza no les conviene,
Si la vaca se mueve, no hay quien la ordeñe. Pero Aparicio sabe mandar varones y no van a envolverlo los pelucones. Le dicen que no hay plata para la guerra y les tira los títulos de sus tierras. Y al final se dan cuenta esos patricios que el gauchaje no es de ellos, es de Aparicio. Y entrado el 97 lo invaden por ambos lados Aparicio en Aceguá y los 22 de Lamas. En el arroyo Tres Árboles la batalla se decide. De un lado estaba la tropa, del otro los hombres libres, y un puñado de civiles con más coraje que balas arrolló la tropa en línea a fusil, ponchazo y lanza. Y después, en los fogones, lo cantaban las guitarras. Fue con Diego Lamas, Vidalita, que los enfrentamos. Esos eran muchos, Vidalita, y los derrotamos. Esos eran muchos, Vidalita, y los derrotamos. Muchedumbres iluminadas se van plegando, van desarmadas, van con coraje a la patriada. Vámonos con Aparicio, nos está esperando. Vámonos con Aparicio, nos está esperando. La patria en peligro, nos está llamando. La patria en peligro nos está llamando. Vine a rendirle un homenaje al general Aparicio Saravia, que se inmoló por todos los orientales, sin distinción de clase alguna. Y este es un homenaje que se lo debemos a Saravia y se lo vamos a deber eternamente. En el 903, en el 97, en el 96 hubo proclamas anteriores a las acciones. No así el 1904. Aparicio no quería la guerra. Pocos días antes de los preparativos del 4, él escribía: sí, señor, estamos a un paso de la guerra, pero mire, estoy haciendo todo lo posible por evitarla. Aquí me tiene, todavía en mi casa, de la que no me he movido para nada, y ojalá no me moviera si fuera para pelear. Dijo el muchacho a la moza, desde el comienzo te vi. Dijo el muchacho a la moza, desde el comienzo te vi. Por el año 1877, habiendo una familia cercana a la estancia de La Chirca, don Feliciano Díaz, y tenía una hija de Cándida Díaz, y por las circunstancias del momento, y como era Aparicio, no era bienvenido, eran colorados. Había un baile en la casa de don Feliciano Díaz, pero Aparicio no fue invitado, pero él fue igual, fue igual.
Entonces, como no lo dejaban entrar a la casa, se quedó en el galpón con la pionada y se hizo el enfermo, se cayó desmayado. Y tal así que con los nervios que habían tomado los empleados de don Feliciano Díaz, lo llevan hacia adentro, hacia la casa, donde realmente era toda una circunstancia anecdótica en cuanto a que llegando adentro de la casa están las mujeres y como don Chico era muy respetado por esta familia, le dieron todos los primeros auxilios, pero no tenía nada. Simplemente quería ver a Cándida y pudo verla. Y al final se dan cuenta esos patricios que el gauchaje no es de ellos, es de Aparicio. Pero Saravia no se cuidaba, era un hombre valiente hasta la temeridad, como lo demostró hasta el final, y alguna vez cuando pasaba revista a sus tropas a poca distancia, donde estaba la fusilería adversaria, enemiga, las balas le picaban cerca. Y él decía, no, tranquilos, mejor porque mientras recargan, nosotros atacamos. O sea que él era como una especie de blanco viviente allí, de cebo, como para que los demás descargaran sus municiones. Vertiginosa alborada, vertiginosa alborada en Fray Marcos hizo un vuelo. Le dice a su hermano Basilicio en 1897, esto es una carta el lanzamiento de 1897, donde participa carabina a la espalda y lanza en mano Florencio Sánchez, aunque después va a la frontera y escribe las cartas de un flojo, y bueno, y cambia de rumbo. Pero los cambios que se producen dentro del Uruguay, se producen siempre dentro del Uruguay. Nadie se va de los que pelean. Vio morir a sus hermanos, supo lo que le esperaba, con la claridad serena de sus ojos y su barba. Que eres un patriota, es un tremendo, pues siente la patria, ¿no? Aquello que dice, prefiero ver a mis hijos, ¿verdad? Pobres, etcétera, pero con patria, que tiene una frase muy conocida, es decir, él siente la patria, y lo que él está defendiendo son los principios de la patria, son los principios para darle una identidad a la patria de la magnitud que responde a esos principios de libertad política. Yo creo que aquel del 4 y este del 2004 escapan al Partido Nacional, porque representaban una visión nacional, de un nacionalismo incluyente, no de partido, sino de patria, de desarrollo, de restablecimiento del principio de igualdad de oportunidades. El general de dos patrias, como le gustan decir en el Brasil, tiene una cierta similitud con el mejor de todos nosotros, como le gusta decir al Serrano, general Artigas. Lo seguía la gente, eran generales que lo seguía el pueblo. 2 días después de 3 árboles, tuvimos un trago amargo. Se produjo un encontrón a la vista el Cerro Largo. Bajo el humo de las descargas, una furia desatada va dejando en Campo Vero con la sangre derramada. Para muchos se hace noche, cuando aún es pleno día, con los Remington calientes y con las lanzas bien frías. Sin mirar quién lo sigue por arbolito, cargando contra las balas cayó chiquito. A la huella, coraje y lanza, y envueltos en el silencio divisas blancas. Siguen las marchas tremendas, al tranco los escuadrones, siempre ricos en coraje y pobres en municiones. Sufren la lluvia y el frío, padecimientos en serie. A ellos no les importa, pues son gente de intemperie.
En tanto en Montevideo, la guerra es cosa lejana. Y aparecen los mediadores, son los de siempre, son los doctores, los pacifistas, componedores, que nunca salen a las cuchillas, pero que en cambio llenan carillas, piden la paz sin condiciones y hasta organizan demostraciones, piden la paz, hacen promesas, son abogados de las empresas, que ya la zafra está cercana y los ingleses quieren la lana y necesitan los escuadrones como comparsas de esquiladores. Para eso saben usar a diario los argumentos humanitarios, para eso salen los mediadores, son los doctores, son los traidores. Pero la paz no se pide, la paz se gana peleando, que la paz no es rendición, ni es un bando dominando. La paz exige justicia, la paz requiere igualdad, respeto por los derechos. Solo hay paz si hay libertad. Lo que se siente estar homenajeando a Aparicio, hoy hablaba, le comentaba a amigos, digo, esto es un pequeño tributo, es un pequeño adelanto o a paliar en algo la deuda que todos nosotros tenemos, que tenemos con Aparicio, ¿no? Es impresionante cómo llama el Cabo Viejo, 100 años después, sigue presente, sigue vivo, realmente es emocionante. Cándida Díaz, su mujer, la madre de sus hijos, la vuelta de sus amigos, la gente que él quería. Quedará tanto por investigar, por hablar, por comentar. Pero hay otro hecho sintomático. Saben que Córdoba le regala al general Artigas la espada al protector. Esa espada termina en una casa de empeño en la ciudad de Buenos Aires. Leandro Gómez, estando en Buenos Aires, deja poco menos que hasta de comer y vive en una pensión para juntar los pesos como para ir a comprar esa espada que termina comprando del general Artigas. Y la espada propia del general Leandro Gómez le es obsequiada a Aparicio Saravia. Alguien dijo que hay en ese hilo de historia como una espada de luz. Yo me voy con Aparicio, sé que otra divisa labran. Yo me voy con Aparicio, sé que otra divisa labran. Tenemos que recordar que el país se había modernizado y se estaba modernizando en lo económico, en lo administrativo, con la obra de la Torre, en lo educativo, la reforma badeliana y la que encabezó en la universidad Alfredo Vázquez Acevedo. En muy diversos aspectos, en lo cultural, pero no estaba modernizado en lo político, en que seguíamos teniendo una institucionalidad cuya aplicación era primitiva, a través del fraude electoral. Con eso empezó a liquidar esa situación la Revolución del 97, confirmada después por los sucesos posteriores de lo que llamamos el ciclo saravista.
exagerado decir de Saravia que era apenas un gaucho. Otros han dicho que era un gaucho ignorante. La pregunta que yo hago es, ¿pudo ser un gaucho ignorante alguien que arrastró tras de sí a Eduardo Acevedo Díaz, a Florencio Sánchez, a Javier de Viana, a Luis Alberto de Herrera, a Carlos Roslo, a Natalio Botana, a Constancio Vigil, a los Lucich, a Abdón Arostegui, a los Ponce de León? ¿Pudo ser un gaucho ignorante alguien que pudo imantar, que pudo magnetizar, que pudo motivar a esta gente que era un poco la inteligencia montevideana, que lo dejó todo y expuso su vida, y que vaya, muchos murieron con él en las batallas del 97 y del 4? No, tenía que ser algo más, un hombre capaz de excitar tanta pasión y que todavía un siglo después de muerto se lo recuerde. Era un hombre con capacidades. El llano alzó caballadas y Saravia ató los pechos, madrugando medias lunas porque el día anda muy lejos. Imagínense lo que era un país antes de Saravia, en el cual el voto era cantado, no existía garantías electorales, no existía casi registro electoral, no existía menos una corte electoral, votaban los muertos, porque es la verdad. Entonces fue mucho más que un gaucho alzado, fue un hombre que tenía claras ideas sobre que la democracia se debía asentar sobre garantías electorales firmes, que, valga la redundancia, garantizaran a todos los ciudadanos de este país el derecho a elegir quién los gobernara, la forma de gobierno, y a votar libremente sin tener ningún tipo de presión. Cuando Melitón Muñoz se vino meneando fierro y se encontró una redota que hizo temblar al gobierno. Ni tú, ni yo, ni nadie aprendimos a Saravia en la escuela pública, parece mentira, ni en la escuela privada mucho menos. Lo hemos tenido que aprender en el anecdotario, en el cuento de los fogones, en los libros que hemos leído que refieren al general Saravia. Pese a todo, Saravia seguramente va a seguir viviendo, está con nosotros y cuando se cumplan 200 años, bueno, van a ir nuestros nietos, nuestros bisnietos, seguramente a lomo de caballo, que es lo que significa este tiempo Saravia también. Recordar un estilo de vida, que un país es un estado con historia. Las sociedades en estos tiempos modernos se aferran a las raíces, porque las raíces son los que sustentan los árboles, y nuestra historia, como decía Zorrilla de San Martín, siempre se puede arrancar el porvenir de nuestra historia. Y nosotros tenemos que enlazar esa historia para traerla, no para dividir, sino para sumar. Fue como Florencio dijo al retratarlo en sus cartas: mucho coraje y astucia, habilidad, suspicacia. Y le dice a Aparicio a Basilicio: la patria es algo más de lo que tú supones. La patria es el poder que se hace respetar por el prestigio de sus honradeces y por la religión de las instituciones no mancilladas. La patria es el conjunto de todos los partidos en el amplio y pleno uso de sus derechos. La patria es la dignidad arriba y el regocijo abajo. Entonces pienso que este espíritu, porque esto no formula un programa, pero formula es una subversión ética. Esto formula un planteamiento ético que tiene que convertirse en común denominador de todos los partidos. Por eso la coyuntura, aunque se dio en medio de una campaña electoral, la coyuntura en que se da el aniversario, el centenario de Aparicio, tiene que traer a flor de pensamiento sus principios éticos, porque él mismo también tuvo sus dificultades, porque al fin de cuentas él tuvo diferencias con el directorio del Partido Nacional no lo apoyaba, y allí fue llevando a los tientos los títulos de propiedad de su estancia para empeñarlo y comprar las armas que necesitaba para un alzamiento que apuntaba a un equilibrio de fuerzas dentro del país, a una libertad de urnas, que es la que hoy podemos ejecutar con la tranquilidad de saber que nadie les va a tirar un lazo o les va a perder como se perdieron en determinado momento cruzando un río, caían los votos blancos y sobrevivían los colorados solamente. Se encuentran en cerros blancos y hay un combate severo.
Se le dispersan algunos, pero el cerno queda entero. Y después de la batalla, lleva a la gente agotada. No tiene más municiones y marcha en busca de armas. Cuando encuentra la vanguardia del ejército de línea que le cierra la pasada. Son muchos más los soldados, 1500, bien armados, y él junta 80 lanceros, los que están mejor montados, y junta 80 de a pie, con 7 tiros por barba, a desafiar al destino y jugarse la parada. Y le dice a Diego Lamas: ahora vuelvo, coronel, a esto los cargo y disparan. Camundá besa el clarín y las notas se derraman. ¡A la carga y a degüello! Aparicio alza su lanza y allá van por Guavillú, tan solo 80 tacuaras, y van flotando las crines y van gritando: ¡abran cancha! Y corren los tiradores gritando para ahorrar balas. Se desbanda el enemigo, el miedo les pone alas y corren dejando todo ante el terror de las lanzas. El camino quedó libre y al verlo otra vez a Lamas: ¿no le dije, coronel?, comentó como si nada. En 1904, otra vez el pueblo armado, que el pacto de la cruz fue traicionado. Y salen 20.000 hombres, la mayoría desarmados, a jugarse nuevamente por los derechos sagrados. Del otro lado hay dinero, todo el poder del Estado. Hay armas y municiones, cañones recién comprados, todo un costoso aparato que ha empeñado a la nación. Aparicio, en cambio, tiene el coraje y la razón. Sabe que cuando hay topada no es pareja la pelea de los que van por un sueldo con los que van por ideas. Y se enfrenta con Muniz y le pega la sentada. Y se aparece en Fray Marcos cuando nadie lo esperaba. Huyó Melitón Muñoz ante el ímpetu guerrero. Quedó el sur desguarnecido y tembló Montevideo. Pero se fue para el norte, otra vez las largas marchas, siempre sobrándonos gente, siempre faltándonos armas. En medio de una batalla era fácil encontrarlo. Bastaba ver el lugar donde las papas quemaban, donde el peligro era grande, donde la cosa era brava, que allí, jugándose entero, seguro estaba Saravia. Y bueno, lo hice principalmente para desterrar esa imagen que tiene, que fue un gaucho bruto que peleó sin ningún porqué. Y también para manifestarle a los jóvenes que no es necesario ir hasta Centroamérica para buscar una persona que se jugó por sus ideales. Porque soy... A Diego Abal Oliu, a la memoria de Julián Murguía, responsables de este estupendo Viva Saravia que estamos compartiendo. A todos los cantores, a los que nos dieron imágenes, fotos, datos, a los historiadores, a toda la gente que participó en esta aventura que durante una hora nos ha llevado seguramente a entender, a comprender un poco más. Era Dios que lo hayamos logrado, la figura del general Aparicio Saravia en los 100 años de su muerte física. Juan Carlos López les decía hoy, Juan Carlos López Alonso, el payador 33ino, escribió, entre otras cosas,
quiero leerlo. No es el mandón prepotente de la pose o el cintillo, es el humano caudillo que al más humilde respeta, que picanea una carreta o duerme en los coquinillos. Es el que en paso del parque frente a sus tropas, diezmadas, con la voz estrangulada respondió sobre su pingo: en la fecha no soy digno de que me viven camaradas. Aquel que una sola rama le da a un hijo y la partió. Luego un montón le acercó y al no poderlo quebrar, dijo: unidos hay que estar, que esa es nuestra salvación. Los que nunca aparecen para pelear, pero enseguida salen a hacer la paz. No sé por qué no quieren revolución. Es un militar en el campo de batalla, pero con todo lo que se le exige a un militar, que es capacidad de estrategia, capacidad de mandar, capacidad de organizar, capacidad de entender técnicamente los distintos procesos. Es decir, es un hombre muy formado, y formado en la práctica. O sea que pensar que Saravia era un hombre sin preparación es un grave error. No en vano, muerto su hermano Gumersindo, es la propia Junta Federal Revolucionaria de Río Grande la que lo unge como general porque considera que tiene la jerarquía para encabezar ese movimiento. Y nada dijo después, cuando cayó con Saravia. Y nada dijo después, cuando cayó con Saravia. En primer lugar, hubo una convocatoria, pero esa convocatoria fue respondida. ¿Por qué? Porque Aparicio Saravia es un símbolo de libertad, ¿no? Libertad que es un valor eterno, más allá de sus facetas político-institucionales o de otro tipo. Es un valor eterno y permanente que los jóvenes siempre reivindican. Porque la noche asombrada con sus grillos asombrados quedó en pena llorando al jefe del poncho blanco. Porque su sangre caída halló su cuna en el pasto de la patria que lo vio erguido sobre su caballo. Saravia nunca quiso hacer la guerra, era una persona de paz, y eso lo vemos en la grandeza de su personalidad. Pero la herida en sí es una herida que nosotros pensamos de que es una herida que está tomada posiblemente a 1 kilómetro de distancia. Es una bala que atraviesa toda la parte de pared abdominal y base de tórax. Toma algunos de las vísceras más importantes, estómago, intestino, y sobre todo hay un gran sangrado del hígado. Es una bala que tiene una entrada a la izquierda y sale por la derecha, lo cual está diciendo que es una bala que viene de muy lejos. Es de Aparicio. Bueno, en esa mañana de Masollar, la revista de tropas que se hacía de mañana después del toque de Clarín, bueno, empieza Saravia a preguntar a los soldados cuántas balas quedaban. Y la contestación más o menos generalizada era ninguna, ninguna, ninguna. Hasta que llega a una punta un negro, al cual le pregunta cuántas balas te quedan. Y el negro da un paso al frente, orgullosamente, y dice: mi general, me queda una bala, como para pelear todo el día. Esas son anécdotas que a mí me marcan y que además, entre otras razones, me motivó en su momento a ponerle a mi segundo hijo Aparicio a secas. El negro segundo de mis hijos es Aparicio. Salí del sanatorio y con el que vende maní en la puerta del juzgado, le digo: vení que te preciso de testigo. Y metí otro más en la vuelta ahí que estaba y fui a anotarlo con el nombre de Aparicio a secas. Las municiones no las trae el enemigo, muchachos. ¡Vamos a buscarlas! Y vino Paso del Parque. Y después Tupambaé.
fue en Masoyer. La victoria se iba vistiendo de blanco cuando se fue junto al alma del ejército paisano. Se fueron alma y victoria por un agujero de bala y se manchó el poncho blanco y la tierra americana. Aparicio, Aparicio, te estoy buscando. ¿Dónde estás, general? De poncho blanco andarás por el cielo, nadie lo dude. Tu alma se ha vuelto sol, tu poncho nube. Aparicio, Aparicio, te estoy buscando. ¿Dónde estás, general? ¿Dónde estás, general? Aquí y ahora. Aquí estás para siempre, en la memoria, sí, memoria viva de un pueblo de gente decidida. ¿Dónde estás, general? En cada uno, sí, y estás en todos los que quieren esta tierra libre y abierta, como fue tu modo. ¿Dónde estás, general? Aquí, en el alma, aquí y ahora, hoy, siempre, a toda hora. Por eso, que cada vez que se oscurece la aurora, revive en todos nosotros la chispa de tu memoria. Y es un incendio que crece, un río que se desborda, la gente que vuelve a ti, tu gente, tu misma historia. Y vienen las multitudes que escuchan tu clarinada, y al verlos venir parece que Camundá los llamara, y recogen tu divisa por la patria y por tu gloria, y se juntan a tu sombra y te gritan, Cabo Viejo, y te dicen, compañero, aquí está tu pueblo entero, todo tu pueblo oriental, que siempre viene a decirte, presente, mi general. Y vienen los pocos viejos que una vez te conocieron, y vienen los muchos nuevos, los del campo y los puebleros, hombres libres de esta tierra, libres porque así nacieron, y vienen todos a ti, todo el cerno de la patria, vienen siguiendo tu rumbo, vienen oyendo tu diana, vienen con el nuevo empuje, vienen por la vieja causa, vienen por la libertad, gritando ¡Viva Saravia! Y 100 años es una fecha, evidentemente, a recordar, ¿no? Pero ha tenido una emotividad, una presencia que habría que agradecerle al general de nuevo, que levante el ánimo de la gente y que te recuerde que las tradiciones del Partido Nacional son importantes, aunque algunos crean que se están desapareciendo. Yo no creo que desaparezcan de ninguna manera. De poncho blanco andarás por el cielo, nadie lo dude, tu alma se ha vuelto sol, tu poncho nube. Que te pegó, a todos nos mató algo, yo solo quedé con fuerza pa' volver a Cerro Largo, crucé nadando el río Negro para seguir rumbo a Melo. Y sentí algo inexplicable, algo que
que no sé si es satisfacción, si era alegría, si era nostalgia de no haber estado hace 100 años acá, para que quizás esa bala la hubiera parado yo con mi pecho. ¿Cómo me hubiera gustado? Aparicio, Aparicio, te estoy buscando. ¿Dónde está general? De poncho blanco andarás por el cielo, nadie lo dude. Tu alma se ha vuelto sol, tu poncho nube.